A continuación vamos a tener nuestro módulo de experiencias exitosas y comenzando con esta sesión tenemos la experiencia del modelo de atención en cuidados continuos para el paciente con cuidados paliativos, un ejemplo de atención integral en salud. Nos lo va a presentar la doctora Paola Marcela Ruiz. Ella es médica internista y geriatra de la Universidad de Caldas. Cuenta con un posgrado en cuidados paliativos del Instituto Pallium de Argentina, una maestría en cuidados paliativos de la Universidad de Valladolid, España, y dentro de su experiencia laboral se encuentra ser coordinadora del programa de cuidado paliativo domiciliario Vives Salud del Eje Cafetero, líder de la unidad de cuidados continuos del Hospital Universitario de Caldas, y es presidente de la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, en donde en la actualidad funge como coordinadora académica de esta institución. Doctora, bienvenida. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación de parte de mi hospital. Contextualizarlos un poquito, nosotros estamos en Manizales, Caldas, y estamos en este hospital, que es el CES Hospital Universitario de Caldas. Es un hospital acreditado, es un hospital que además es universitario y que es el hospital de alta complejidad de la región, que además tiene tecnología de punta, y creo que eso es importante para lo que vamos a ver más adelante en lo que fue el constructo de la unidad. ¿Qué es importante y por qué llegamos nosotros a contarles el proceso que les vamos a mostrar? Y es porque esta gráfica a mí me gusta mucho y nos muestra la realidad de nuestros hospitales hoy en día. Nosotros estamos en esta ciudad que tiene más o menos 500.000 habitantes y tenemos una realidad que no debe ser para nada diferente a ciudades más grandes del país, como en las que muchos de ustedes estén, y es que tenemos mucha tecnología, pero con pacientes crónicamente enfermos, con muchas necesidades en salud y mucho sufrimiento que generalmente solimos también generar nosotros cuando no les damos la atención y el modelo de atención que estos pacientes necesitan. ¿Y qué nos pusimos a pensar nosotros hace casi 6 años en el Hospital de Caldas, donde yo estoy? Nos pusimos a pensar que este es un problema real. Hoy en día nos pueden conectar, como chistosamente decíamos cuando hicimos esta diapositiva, hasta el Facebook. O sea, tener un paciente en la unidad de cuidado intensivo a los 90 años con un cáncer pulmonar estadio 4 es una posibilidad real para un hospital como en el que yo estoy. Pero la pregunta ¿es eso lo que el sistema de salud nuestro actual necesita? En pacientes crónicamente enfermos, si nos ponemos a mirar todo esto, tenemos problemas de todo tipo. Pacientes reconsultantes a urgencias, no tienen acceso a medicamentos, especialidades contratantes que no se hablan entre ellas, pacientes que no confían en nosotros, nosotros que no confiamos en los pacientes o en nuestros colegas, y obviamente tenemos estos resultados que no solamente no son buenos para nuestro sistema, sino que además son pésimos para los pacientes y sus familias. Y si miramos lo que nos dijo el informe Lancet que hizo la Universidad de Miami en cuidados paliativos, nos dio una cifra que realmente es alarmante. O sea, nosotros en América Latina tenemos casi 57 millones de personas que tienen sufrimiento severo asociado a la atención en salud. Y nuestros residentes e internos nos dicen, venga, pero ¿cómo así que nosotros en atención en salud generamos sufrimiento? Y claramente sí, generamos sufrimiento cuando no escuchamos a las familias y lo primero que hacemos en la ronda es la familia se sale por favor y nos deja solos. Generamos sufrimiento cuando tenemos un paciente con un cáncer en un estadio muy avanzado y la fórmula dice acetaminofén cada 6 horas. Generamos sufrimiento cuando en época de pandemia COVID-19 muchos hospitales decidieron tal vez no pudieron hacer telemedicina y entonces los pacientes se tuvieron que quedar sin el acceso a los medicamentos o a la atención que necesitaban. Entonces realmente sí lo hacemos, claramente no es intencional, pero es una realidad, y en ese sentido es que en mi hospital decidimos pensar diferente. ¿Y qué decidimos hacer hace más o menos 6 años? Y es, el 1 de abril del 2015, lo primero que pensamos es, hagamos un programa de cuidados paliativos, y empecemos a hablar de cuidados paliativos, y lo primero que nos encontramos es una triste realidad de que cuando hablábamos de cuidado paliativo, todo el mundo decía, ah no, si ya vino cuidado paliativo es porque me desahuciaron, me voy a morir, aquí sí ya no hubo nada más que hacer, y empezamos a, digamos, pelear entre comillas con esa realidad. Siendo programa, hacíamos interconsultas en el hospital, no veíamos más de 10 o 12 pacientes al día cuando estábamos pues en el mejor de los casos, nos hacían remisiones muy tardías, nos los pasaban cuando ya estaban casi para sedar o al borde de morir, o cuando otras especialidades no sabían qué hacer. Como dicen en mi tierra, la típica familia chicharrón que nadie quiere ver, que ya no se lo aguanta nadie, entonces pasemos solo a cuidado paliativo a ver si de pronto ellos logran hacer algo con esa familia.
Empezamos a crear una concepción cultural en el hospital. Tuvimos todo el apoyo desde el punto de vista administrativo de nuestra dirección científica en ese momento, y luego cuando cambió, que aquí está mi jefe acompañándome, y empezamos a pensar diferente y a entender que teníamos, si queríamos evolucionar en esto tendría que ser transcultural, transversal a nuestro hospital. O sea, no era solamente que el cuidado paliativo lo entendiera, sino que lo entendiera el grupo de urgencias, el grupo de intensivos, el grupo de nutrición, el grupo de oncología cuando vino después, que lo entendiéramos todos, que el modelo de atención era diferente. Y en 2017 llegamos a hacer servicio. ¿Por qué servicio? Teníamos camas propias, teníamos un espacio propio del hospital, teníamos personal propio y entrenado constantemente en cuidado paliativo, y ahí ya las cosas cambiaron muchísimo. Empezamos a hacer referenciaciones en otros hospitales, dentro del país y por fuera, empezamos a ir a otras partes del mundo a mirar modelos de atención, y empezamos a entender que esto sí nos funcionaba, pero que paliación no era final de vida, que el cuidado paliativo debía aparecer desde que a uno le diagnostican una enfermedad que no se puede curar, llámese diabetes, cuando se complica, enfermedad pulmonar, no solo cáncer, ELA, ¿quién diría que no necesita un paliativista inmediato al lado del neurólogo? Entonces empezamos a tener esa concepción. Y en 2019, cuando llega la unidad integral de cancerología a nuestro hospital, que estamos trabajando fuertemente ahora para hacer UPCA, empezamos a hablar de unidad de cuidados continuos y soporte oncológico. Este concepto lo empezamos a trabajar después de una visita de referenciación hecha en Holanda y en Brasil. Y en ese concepto que entendimos que cuando hablamos de cuidado paliativo tenemos que tratar de incluir ese concepto de que esto es un cuidado continuo, que tiene de todo menos de abandonar, que es acompañar al paciente en todo momento, y llegamos a lo que tenemos hoy, que es esta unidad que les presentamos acá, que la estamos estrenando pues oficialmente dentro del organigrama institucional, y que tiene como les voy a mostrar ahorita, un proceso de atención propio con un personal propio y entrenado. Entonces, ¿esto en qué se derivó? En que en nuestra institución entendimos que los cuidados paliativos no estaban por aquí al final, sino que los cuidados paliativos hacían continuidad en la atención, acompañaban intercrisis, iban de la mano del cotratante. Entonces, si a mí me diagnostican una ELA, yo perfectamente puedo irme con el neurólogo. ¿Puedo hablar del Riluzole? Claro que sí, pero evidentemente tengo que sacar un documento de voluntad anticipada para preguntarle a esa persona si quiere una traqueostomía, si quiere una gastrostomía, si considera ir a la UCI, cuál sería el mejor lugar para morirse, prefiere su casa, prefiere estar en el hospital, y estas conversaciones son necesarias, porque cuando no se tenían, ¿qué pasaba? Llegaba el paciente a urgencias y era lo típico de todos los hospitales donde sale el médico a decirle, bueno, ¿reanimo o no reanimo a su mamá? Usted está triste, está angustiado, no sabe qué hacer, y además le están preguntando si le reaniman o no a la mamá. O sea, eso a todas luces no puede pasar, y en nuestra institución pues ya no pasa. Y nos basamos también en esto. Esto es si hay algún error me disculpo, pero al cambiar la MAG a otro computador se mueven las diapositivas. Esta es una decisión de consenso que se hizo con más de 600 especialistas de cuidado paliativo en todo el mundo. Y en esta decisión de consenso es la decisión que hoy por hoy aceptamos del cuidado paliativo, entendiendo que es un cuidado holístico, que es integral y continuo en el tiempo. Por eso hablamos de cuidados continuos. En pacientes con enfermedades graves, y especialmente aquellos que se encuentran al final de la vida, sí, pero que se proporciona con terapias modificadoras de la enfermedad, influye positivamente en el curso de la enfermedad, y eso es muy importante. Hay artículos que demuestran que si comparan pacientes con enfermedades crónicas en condición avanzada con cuidado paliativo y no cuidado paliativo, los pacientes que están en cuidado paliativo o cuidados continuos pueden vivir más y con mejor calidad de vida. Y es aplicable en todos los entornos en salud. Y fue así como llegamos a esto, y yo quiero aprovechar, ya que estamos acá con Fundación Santa Fe de Bogotá, en darle los créditos a la Fundación, porque hace 6 años el equipo del doctor Juan Guillermo Santa Cruz fue quien aceptó irse a Manizales una vez al mes, todos los tiempos por casi 2 años, para enseñarnos cómo hacíamos esto. Y llegamos a tener una unidad que tiene un modelo de atención continuado. Tenemos especialistas desde gastroenterólogos hasta intensivistas que tienen que tienen actualizaciones y educación en cuidado paliativo. Hacemos todo el modelo de atención domiciliaria, hospital día, atención ambulatoria, con un fuerte apoyo desde dirección científica y la parte administrativa, y en una filosofía que es la filosofía hospice del cuidado. O sea, estamos convencidos que cuando un hospital, por complejo que sea,
aunque tengan el mejor resonador, la mejor unidad de oncología, el mejor equipo de radioterapia, pero logra esto, logra que sus especialistas, supraespecialistas, hasta el portero entiendan que están atendiendo personas a otras, los resultados en salud cambian muchísimo. Y logramos tener continuidad en este continuo. Nuestros pacientes tienen atención domiciliaria con nosotros y en tercerización, pero bajo nuestro digamos, asesoría, y pueden rotar en cualquiera de estos aspectos, porque yo puedo tener un paciente que está muy bien, hoy se pone muy mal y lo tengo que mandar a atención domiciliaria, o un paciente que necesita una atención no por urgencias, pero necesita entrar por hospital día, y eso es lo que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son las características importantes de la unidad? Y en aras del tiempo me voy a ir un poquito rápido, y tenemos una unidad con 23 camas propias. Esa unidad tiene una unidad de tratamiento que está por el paciente y su familia. Tan importante es el paciente como importante es la familia. Y si ustedes miran, no he hablado nada de la enfermedad. Sí, la enfermedad académicamente, desde el punto de vista, es muy importante, claro que sí, hay que saberlo todo del cáncer de páncreas, pero hay que saber mucho más del paciente que lo tiene y de la familia que lo cuida. Hacemos reuniones familiares, eso es fundamental, las familias siempre están enteradas y hacen parte de la toma de las decisiones. Estamos centrados en la persona y no en la enfermedad. Tenemos principios éticos fundamentales, porque en cuidado paliativo el concepto de la ética es muy importante, los dilemas éticos al final de la vida. La pregunta si una sedación paliativa es lo mismo que la eutanasia es muy común y hay que sentarse y aclarar todos estos conceptos para que la gente tenga esa tranquilidad en qué modelo de atención está entrando y qué es lo que va a pasar con ellos. El modelo de oportunidad es fundamental. Lastimosamente, si ustedes miran y si los que hacen ejercicio clínico se ponen a pensar, si yo estoy en la urgencia y llega el paciente del infarto, y llega el politraumatizado, y llega el paciente que está en cuidado paliativo, seguramente el de cuidado paliativo será el último que atiendan, cuando ya hayan solucionado, y eso es entendible. Por eso estos pacientes no deberían ir en esa ruta, por eso es que en nuestro hospital tienen una ruta preferencial, están marcados para subir directamente a la unidad sin tener que pasar en urgencias y van triagizados directamente, los reconocemos al principio, hay una alarma en el sistema que nos dice paciente en cuidado paliativo, paciente con voluntad anticipada, el triaje le da para que lo traslade al hospital día o a una consulta prioritaria, o venga, llamemos a la atención domiciliaria, venga, voy a mandarle a este paciente porque su familia quiere que fallezca en casa, se va en la ambulancia a nuestro hospital en un proceso de sedación paliativa en nuestra unidad de atención domiciliaria, que además también lo hace muy bien y se han entrenado todo el tiempo con nosotros. Tenemos terapias de apoyo permanente y eso es muy importante, porque también hay una concepción equivocada, no, pues es que si usted está en cuidado paliativo, ¿usted para qué necesita fisioterapia? ¿O usted para qué necesita terapia de fonoaudiología? ¿O menos para qué necesita nutrición? Y claro que lo necesita y mucho, porque si a mí me acaban de poner un estén esofágico como una medida de paliación en un estadio 4 de esófago, necesito que me enseñen cómo comer, en qué consistencia, que no se coma la granadilla para que lleguen tapados al otro día. Entonces digamos que esto sí es fundamental, y también entender que tenemos que tener una proporcionalidad terapéutica juiciosa en estos pacientes, como para que en un paciente de Karnofsky 100%, al que le podemos hacer por ejemplo una resección de una lesión pulmonar que le puede mejorar en algo su función, no se la neguemos, pero sí le queramos hacer una intubación orotraqueal a un paciente que está Bartel 0 poliescarado y con una enfermedad muy avanzada. O sea, entender en qué momento cada cosa, y por eso el trabajo en equipo es fundamental. Así que, ¿qué hizo el hospital? En el hospital entrenamos a todos los especialistas. Hicimos unos cursos generales, entonces tenemos un cirujano que tiene maestría en cuidado paliativo, pero tenemos un gastroenterólogo que tiene un diplomado y tenemos unos intensivistas que hacen educación continuada para entender el concepto básico de por qué la continuidad del cuidado es transversal. Priorizar los recursos es muy importante y saber que lo tenemos todo. Nosotros tenemos una resonancia 5 minutos en el primer piso. Lo importante no es eso. El paciente la necesita o no la necesita. Ese es realmente el punto de inflexión en estos modelos de atención. Grupo de especialistas propio, es un grupo que trabaja con nosotros, hacemos unas rondas multidisciplinarias, pero además de eso entrenamos a todo el hospital, porque es que realmente eso es lo que se necesita en un momento determinado. ¿Cuáles han sido los resultados? Entonces miren que si vamos a las historias clínicas, se evidencia en el 97% de los casos que el manejo es multidisciplinario. No es que la doctora Paola dijo, o no es que el doctor, digamos, Ángel dijo, o no es que el doctor Juan Felipe Valencia, nuestro director científico, nos ordenó, no. Todos miramos que era la mejor opción. Hay satisfacción de pacientes y familias que va entre el 97 y el 99%. Obviamente no será el 100%, porque siempre habrá un familiar, el hijo ausente que llegó a Estados Unidos y venga, ustedes me están matando a mi mamá. Eso pasa, pero también se aborta.
Hay mejoría de los síntomas en el 98%, más o menos hay un aumento del volumen de los pacientes interconsultados y esto es muy importante. Porque cuando empezamos a hablar de cuidados continuos, de continuidad de cuidado, cuando nuestros tratantes se dieron cuenta que en la misma unidad puede haber un paciente en sedación paliativa, pero 3 camas más adelante un paciente en soporte oncológico en quimioterapia activa con intención curativa, y 2 camas más allá tenemos un paciente preparándose para una patectomía trisegmentaria, y otras 2 más allá tenemos un paciente en quimioterapia paliativa de cáncer de pulmón e inmunoterapia, pues entienden que pueden confiar en nosotros y que podemos ser quienes cuiden a sus pacientes, porque es que claramente el cirujano de tórax no tiene tiempo, el de hígado biliares tampoco, y el oncólogo tiene mucho trabajo en la unidad de quimioterapia. Representamos el 96.3% de la mortalidad no prevenible del hospital, o sea, tenemos la mortalidad que se esperaba para nosotros. Y miren esto, las unidades de cuidado paliativo son de larga estancia, más o menos 15-7 días es el promedio. Ustedes podrían pensar, en un modelo de atención de esos el paciente se eterniza, y no, porque si usted utiliza adecuadamente el modelo de hospital día, atención ambulatoria, atención domiciliaria, atención priorizada, línea de atención 24/7, tiene resultados como estos. Y esto es lo que hacemos nosotros, más o menos 8.400 valoraciones al año, 232 pacientes en atención domiciliaria, a hoy son 312, 120 atenciones ambulatorias por mes, y estamos empezando la curva hospital día en nuestro hospital. En aras del tiempo, porque ya se me está acabando, creemos firmemente en la humanización de la atención. Nuestros consultorios son humanizados, no nos gustan las barreras, no nos gusta el típico computador y el paciente allá y yo acá, o la familia allá y yo acá, porque eso no genera confianza. Creemos firmemente en la autonomía del paciente y tenemos un programa de Yo Elijo de voluntad anticipada. Nos parece fundamental que en nuestro hospital la gente pueda decir lo que no quiere al final de la vida, aun si está aliviado, si no tiene ninguna enfermedad. Este es el modelo de hospital día. Rápidamente acá, pues porque ya el tiempo se acabó de lo que hacemos nosotros en el hospital. ¿Y qué hemos logrado? Caldas, por ejemplo, logramos poner a Caldas en estos 6 años en un nivel ideal, no ideal, 16% de cobertura en Colombia no es ideal, pero trajimos a Caldas hasta acá, en cobertura de servicios en salud. ¿Y qué hicimos? Sembramos la semilla. Otros hospitales, otras clínicas, otros lugares, el eje cafetero, Pereira, Armenia, ya están creciendo con programas. Nosotros ya vamos a una unidad, ellos empezaron en programas, pero así está muy bien. Logramos mejorar el acceso a opioides, y en esto, en el Atlas colombiano, en el Atlas latinoamericano de cuidado paliativo, en el año pasado que se publicó, somos la única unidad integral de cuidado paliativo en Colombia y solo hay 3 en América Latina. Conclusiones: entender que los modelos innovadores en salud no necesariamente dependen de alta tecnología. La tecnología la tenemos en Manizales, pero dependemos de recurso humano, y entender que vamos a colaborar a un sistema de salud con recursos finitos, que además genera mucho sufrimiento, y que tenemos que entender que al final de la vida hay que dignificarlo, pero que realmente estos pacientes no hay que pensar en que se van a morir, sino cómo viven antes de que llegue ese momento. Esta es la propuesta de valor que estamos convencidos en nuestro hospital y nuestras lecciones aprendidas. Y de ahí lo más importante es entender que somos humanos atendiendo humanos, y que es súper importante que la parte administrativa nos apoye. Si entre los clínicos y los administrativos no trabajamos juntos, nunca lo vamos a lograr. Y para terminar, entender que lo más importante son ellos. Al final de cuentas, todo lo que nosotros hacemos ha de beneficiar a nuestros pacientes, a las familias, y eso se verá reflejado en todo lo que pase con nuestros sistemas de salud, entendiendo que el mensaje que desde el Hospital de Caldas les queremos dejar es que no tenemos un sistema de salud perfecto. Las cosas no son perfectas. Hay días en que nos levantamos y decimos, ¿yo para qué vine a trabajar? Pero en últimas, quejarse no es la opción. Buscar las soluciones entre todos es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias.